Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a reencontrar en otra edición de Entrevistas CNN, esta vez para hablar de economía, pero quizás para hablar de economía de una forma diferente, distinto a lo que estamos frecuentemente acostumbrados, ¿no? Y el libro que tengo en mis manos precisamente se llama Economía Humanista. Dos conceptos que a simple vista quizás parecen un poco contrapuestos, pero su autor de hecho nos va a explicar en este momento qué es lo que quiso quizás expresar con este nombre, por qué también la economía tiene un poco de mala fama, porque quizás se piensa que solamente hay aspectos monetarios detrás que quizás cobran más importancia, ¿no? Pero acá la visión de este libro es diferente y trae harto para reflexionar. De hecho, ya vemos en pantalla a Joseph Ramos, él es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y autor de Economía Humanista. Joseph, muchas gracias por este contacto y esta conversación con CNN Chile. Por el contrario, un gusto estar con ustedes. Joseph, primero me gustaría, bueno, sabemos que usted tiene una larga trayectoria haciendo clases, es economista, conoce perfectamente los conceptos de los que se trata precisamente el libro, pero ¿cuál es el punto de inflexión que quizás a usted le hace titular, por ejemplo, este libro de esta manera y desarrollar los contenidos de la forma en que lo hace en esta oportunidad? Bueno, es que estaba insatisfecho con la manera que enseñamos economía. Obviamente importa los aspectos monetarios, que la gente trata de maximizar ingresos, no cabe duda, pero creo que estamos demasiado enfocados en eso y dejamos fuera aspectos no monetarios súper importantes. Por ejemplo, yo dudo que tú te hiciste periodista porque creía que ahí es donde ibas a ganar más. O sea, si no, no habrían pedagogos, no habrían gente que estudia literatura, arquitectos, en fin. La autorrealización, el sentido de vocación es importante. O, para tomar otra cosa, todos nos interesa el salario, el sueldo, pero también nos interesa que sea un sueldo justo. Si yo estoy en una empresa y veo que el que recibe el ascenso no es el más capaz, el que más se empeñó, sino el que tiene más, el más amigo del jefe, eso tira para abajo el ambiente laboral en la empresa. Si yo soy una mujer y veo que a mi lado está ganando un hombre 20% más porque es hombre, obviamente me voy a enfurecer con eso y voy a atornillar al revés, por así decirlo. Entonces, factores no monetarios inciden mucho en la economía. Y eso es el punto que quiero rescatar, sin ser utópico al respecto, ¿no? O sea, pero dar un ejemplo de qué pasa cuando uno se queda solo con el enfoque economicista, por así decirlo, unidimensional, focalizado solo en el ingreso. Hay un famoso memorándum escrito por el economista jefe del Banco Mundial a sus subordinados, y donde él decía lo siguiente: si fuera técnicamente posible trasladar la polución de los países desarrollados a los países subdesarrollados, sería socialmente conveniente. ¿Y cuál era su lógica? Decía, el daño de la polución es los días de trabajo perdidos, la morbilidad o mortalidad inclusive, producido por ello. Pero un africano gana $1 al día, así que un día perdido un africano es $1 al día. En cambio, un neoyorquino gana 300 al día. Por consiguiente, si trasladamos la polución de Nueva York a África, es socialmente conveniente. O sea, un vicio donde niega el principio fundamental que cada vida vale por igual y no según el ingreso. Bueno, eso, este libro, sin ser utópico, claramente trato de evitar ser utópico, trato de estar aterrizado, trata de rescatar esos factores no monetarios que inciden en el quehacer económico y de forma importante, no es dar la moneda a la buena causa en el supermercado. Claro, Joseph, y ya quizás intentando ser un poco más aterrizados, teniendo en consideración el panorama actual de la economía, por ejemplo, en nuestro país, ¿cómo evalúa usted la aplicación o quizás la percepción por parte de distintos economistas, incluso autoridades de gobierno? ¿Cómo hace quizás usted la lectura de qué tanto se consideran aspectos un poco más humanistas, ¿no? Estos conceptos un poco más relacionados a quizás lo inherente del humano, los temas relacionados a justicia, por ejemplo, el darle valor quizás a otras cosas? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, o sea, yo no soy el único. O sea, los buenos análisis incorporan estas dimensiones. O sea, por así decirlo, yo creo que todo el buen economista trata de conciliar eficiencia con equidad. O sea, exactamente cuál es ese equilibrio. Bueno, eso puede ser un tema discutible, pero pocos creen que solo hay que enfatizar una cosa y no el otro, ¿no? Entonces, yo creo que el buen análisis incorpora a los dos, pero muchas veces descuidamos posibilidades en políticas. Ujú. Yo voy a dar una política muy simple para reducir desigualdad o para aumentar el número de mujeres en puestos profesionales. Una ley que simplemente diga que se tiene que publicar qué porcentaje de la plana mayor profesional es femenino. Si una empresa está con solo 15% y las empresas con las que compiten son 40%, se van a poner las pilas. O sea, hay una sanción moral que nos puede obligar, Claro. o sea, no obligar, nos induce a mejorar. Lo mismo, si uno quiere reducir desigualdad, si uno pide que la empresa publique cuál es el ingreso de los 10 mayores ejecutivos de la empresa y cuál es el ingreso de los 10 Ujú. más mal pagados trabajadores, cuál es la relación. Y una empresa, un banco, digamos, es 50-1 y otros bancos están en 30-1, inmediatamente van a hacer algo para o que los de arriba ganen menos o mejor, probablemente que los de abajo ganen más. Ujú. O sea, eso descuidamos la sanción moral. Si ocupamos ese tipo de propuestas que estoy hablando, podemos lograr avances sin otras cosas. Obviamente Claro. se necesitan políticas tributarias, políticas de productividad, de inversión, no cabe duda. Pero hay políticas que descuidamos cuando no consideramos los factores no monetarios. Y esto es un ejemplo muy simple. En el libro doy 10 Ajá, políticas sí. solo para ejemplificar que esto no es utopía lo que estamos hablando. Ajá. Joseph, y precisamente también para vincularlo a los cambios que también estamos enfrentando, por ejemplo, en el mercado laboral, sabemos que, por ejemplo, las nuevas generaciones le están dando un poco más de relevancia a otro tipo de conceptos que también incluso se podrían vincular con el desarrollo de este libro, como lo son, por ejemplo, el salario emocional. De hecho, acá se desarrolla la importancia del tiempo. ¿Cuál es el valor, el costo que al final también tiene el tiempo y que quizás es algo que no está considerado en la aplicación de políticas públicas actuales? Quizás, por ejemplo, la ley de 40 horas podría haber ido en esa línea, de hecho, podríamos decir que sí, así fue, pero en otro tipo de consideraciones quizás se aleja un poco. ¿Cuál es la visión que tiene usted en relación a los cambios que quizás podríamos ver de ahora en adelante, entendiendo que las generaciones nuevas también están exigiendo otro tipo de posición? Bueno, yo no quiero ser populista en esto. Voy a decir, lo humanista no es necesariamente populista. Por ejemplo, la esperanza de vida ha aumentado montones. Eso es buena noticia. A todo esto, eso no es un factor monetario. Todos estamos más felices por vivir más. Pero una de las consecuencias de vivir más es que la pensión, los fondos que hay, ahora tienen que financiar muchos más años de los que antes tenían que financiar. Considero, si es que vamos a ser humanistas y no populistas, Ujú. en este caso tendríamos que extender la edad de jubilar, pasado la actualidad, e indizarla, por así decirlo, a la esperanza de vida al jubilar. O sea, ser humanista no necesariamente ser populista. Lo populista es que, bueno, que se acabe más joven cuando uno jubile, aun cuando la esperanza de vida aumenta. Bueno, eso es populista porque ¿cómo diablos se financia eso, no? Ahora, tú señalaste las 40 horas, o sea, la tendencia histórica, con o sin leyes, es de reducir las horas, porque todo el mundo valora no solo tener más plata, sino también tener más tiempo libre para disfrutar de su familia, sus amigos, la naturaleza, etc. Entonces, para tomar un ejemplo que se está hablando hoy día, que creo que es un pequeñito ejemplo, la gente valora más un fin de semana largo o un día de vacaciones más
que 1 hora de trabajo menos a la semana. Ujú. O sea, si tú tienes, o 1 hora al día menos, o sea, porque 1 hora al día más de ocio en el día probablemente signifique simplemente más televisión. Pero si en lugar de eso tengo un día libre de vacaciones mayor, en las vacaciones, en fines de semana largos, la gente hace actividades que valoran mucho más que simplemente estar sentado frente a la tele. Entonces, y hay una propuesta, creo que de la ministra Jara y otros, por ejemplo, de que algunos de los festivos que caen en los martes, miércoles, algo así, que se transformen en días de vacaciones, Ujú. con lo cual la persona puede disfrutar mucho más y es más eficiente para Ajá. la empresa, porque la empresa no tiene que cerrar. Ujú. Entonces, hay muchas dimensiones en que se puede actuar, y no quiero decir que no hay conciencia, pero muchos análisis desafortunadamente lo descuidan. Claro. Y hay un potencial grande, creo yo, si es que tomamos esto en cuenta. No es utopía, Ajá. es algo bien concreto. Claro, de todas maneras, y también algo que quizás también este libro abre la puerta a tener en consideración esos conceptos, esa unión de incluso los dos conceptos que le dan el nombre, que le dan el título a este libro, economía humanista. Yo lo decía también al inicio, quizás al principio puede parecer un poco contraproducente, pero sin duda acá también hay una serie de postulados que dan cuenta de cómo se pueden quizás ir aplicando políticas públicas también en ese sentido. Joseph Ramos, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y autor de Economía Humanista. Muchas gracias por este tiempo y esta conversación con CNN Chile. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Ahí está entonces parte de lo que se postula en este libro, de las consideraciones que plantea acá el economista y profesor de la Universidad de Chile, y por supuesto también puede ser una invitación para una nueva lectura para este año que comienza. Nosotros nos despedimos, pero quedan invitados por supuesto a seguir en la sintonía de nuestro canal. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.